13 de marzo, ya bastantes días han pasado desde el inicio de clases en todos los colegios de nuestro país y lamentablemente hay un número importante de niños y niñas que todavía no tienen cupo, no tienen matrícula, no han podido entrar al colegio e iniciar su año escolar. Es el caso de una menor de aquí, de la provincia de Arauco, que todavía no tiene alternativa. Su madre está preocupada, ha puesto una denuncia en la Oficina por los Derechos de la Infancia, por supuesto, y queremos compartir con ustedes su caso en la siguiente nota. Suman y siguen los casos de alumnos que a más de una semana del ingreso a clases no tienen matrícula en un establecimiento en su comuna de residencia. En la provincia de Arauco, Carolina Gallegos, apoderada de una joven de 14 años que postula a primero medio, no tiene cupo para ningún liceo municipal de Arauco. El sistema de admisión escolar le muestra que hay algunos cupos en otras comunas, donde la más cercana es en Yico, a casi 1 hora y media de su casa. Por tómbola me la deja en Yico, que es mucho más lejos del lugar donde yo vivo. Hoy queda como 1 hora, 1 hora y media. Ya no hay más cupo dentro de la comuna, que sería el Liceo Politécnico Carampangue. No hay, que sería lo más cercano a nosotros, que queda como a 10 minutos, 5 minutos. A esto se suma la denuncia de su madre de que la menor sufre problemas de ansiedad y depresión, donde su psicólogo le dijo que era crucial que la joven ingresara pronto a un colegio. No puede salir de la comuna porque ella está tratada por el psicólogo porque sufre de crisis de ansiedad y de pánico y está con depresión. Entonces, ese es el problema que yo tengo para la postulación, para llevarla a otro lugar. Yo fui, en este caso, a la OPD a poner una denuncia por vulneración de derechos, porque se supone que es un derecho estudiar. Ante la seguidilla de denuncias, la delegada presidencial Daniela Dresner lamentó la situación y derivó a solucionar los casos al Ceremi de Educación. Empatizar con las familias que están en este problema. Sin duda que nos parece que es algo extremadamente grave que aún tengamos familias ya más de una semana que no han podido iniciar clases. En ese sentido, lo que hemos hecho es pedirle justamente al Ceremi de Educación que pueda resolver este problema. Este problema tiene que ver con algunos cursos específicos en algunas comunas específicas, no es un problema generalizado. Cabe señalar que la apoderada presentó una denuncia en la Oficina de la Protección de Derechos, ya que estudiar es un derecho del menor. Claro, nuestra Constitución lo establece así, la obligación del Estado de entregar educación pública a los niños y niñas, asegura 12 años de escolaridad y por supuesto es lo que hoy día se está discutiendo a nivel político, incluso algunos parlamentarios pidiendo una acusación constitucional contra el actual ministro de Educación, entendiendo que este es uno de los 3.000 casos que quedan hasta ahora en todo nuestro país de estudiantes que no tienen una matrícula. A muchos de ellos se les está ofreciendo la opción de estos exámenes libres, pero requieren de alguna persona que los guíe, de algún profesor, de alguien que obviamente vaya entregando estos contenidos y no es obviamente la realidad de muchas familias que pueden pagar precisamente ese profesor o esa guía extra para dar los exámenes libres. Es una realidad lamentablemente camichurera, 13 días de marzo, llevamos prácticamente en 2 semanas ya de clases y también tiene la Comisión de Educación analizando toda esta materia, particularmente buscando la opción incluso de aumentar los cupos en las salas de clase. Sí, es una de las tantas críticas que surgen a este sistema, además conocido como el sistema de la tómbola, el de selección precisamente para iniciar el año escolar. En el caso de la hija de Carolina Gallegos, con quien ya vamos a estar conversando, la única alternativa que le estaban dando era asistir a un colegio en Yico. Pero Yico queda a 1 hora y media desde su lugar de residencia. Es por eso que está haciendo toda esta denuncia, ¿cierto?, en la Oficina de Protección de Derechos que busca precisamente promover la protección de los derechos de las infancias. Y como tú muy bien mencionabas, es un derecho tener acceso a la educación en nuestro país. Vamos a estar atentos, por supuesto, a la respuesta que tengan que dar las autoridades. Nosotros le extendimos la invitación al actual Ceremi de Educación de la región del Biobío, asumido hace muy poquitito por lo demás, y bueno, su respuesta fue que justamente hoy estará en Alto Biobío de visita en este sector, pero de todas maneras acá hay una preocupación y además fue la misma delegada presidencial Daniela Dresner la que señaló que todos estos casos deben ser derivados
a la autoridad de educación. Sí, por eso que queremos recibir precisamente a Carolina Gallegos, la apoderada que está generando toda esta petición también a las autoridades, y también está acompañada de Yesenia Sáez. Ella es profesional de la educación que la está ayudando precisamente en esta guía para poder obviamente encontrar una solución, y representa, Carolina, a más de 3.000 niños y niñas en nuestro país que están sin hoy día un colegio. ¿Cómo están? Gracias por estar acá con nosotros. Hay un abrazo para ti y tu familia en estos momentos tan complicados. Sí, estamos bien, muchas gracias. Un poco preocupados por la situación porque hasta el momento no he encontrado ninguna solución. Ayer estuve hablando con el psicólogo de mi hija, el cual me dijo que tenía que encontrarle yo un establecimiento a mi hija porque la situación que ella está pasando es complicada y yo no la puedo tener encerrada en la casa. Porque yo vivo con mi mamá que tiene 72 años y yo trabajo y ella tiene que estar pendiente todo el día de ella. Entonces esa es la situación que me complica, que hasta el momento nadie me ha dado una respuesta de lo que yo estoy solicitando. Que no haya un cupo, que no haya un lugar donde ella pueda estudiar. Me ofrecen, como usted decía, los exámenes libres, pero eso a mí no me sirve. Sí, Carolina, ¿Quién la va a ayudar? Agradecemos muchísimo 72 además años. Que hayas confiado bueno, primero en nuestro departamento de prensa y ahora también en nosotros como Matinal para poder contar tu historia, la historia de tu hija, que además sufre de cuadros de ansiedad, lo que le genera una serie de problemáticas como vivir crisis de pánico. Acá hay una recomendación directa de un profesional de la salud mental de que tu hija tiene que estar en un colegio, en una sala de clases, compartiendo con sus pares, a modo también de terapia, incluso para lo que le toca vivir. Ahora, Yesenia, tú como profesional de la educación y entiendo también como asesora del caso de Carolina, si nos pudieras contar ¿cuál es el mecanismo de acción por parte, por ejemplo, en este caso de las autoridades de educación? ¿Qué es lo que debiesen garantizarle a la hija de Carolina para que ella pudiera llevar a cabo sus estudios? Porque la opción de exámenes libres, claro, es una opción. Entendemos nosotros debiese ser una alternativa para las familias que así lo deseen, pero no una imposición porque no hay cupo. Si el caso de Carolina es un caso particular, si bien es cierto hay muchas familias que están en la misma situación, no podemos estar ajenos. Yo hablé con ella, empaticé, porque yo aparte de ser profesional del área de educación también soy madre. Entonces, más que nada el llamado va como a las autoridades a empatizar también con estas familias, porque no es lo mismo, el sistema, digamos, de la tómbola, como se llama, se hizo justamente para poder garantizar que todas las personas pudieran tener un cupo. Pero en este caso particular en Arauco se da la situación de que tenemos muchas escuelas, entonces cuando pasamos a primero medio se colapsa. El liceo no tiene cupos, no tiene vacantes para poder recibir estudiantes en primero medio y por lo tanto el sistema te dice que en la comuna hay cupos, efectivamente hay, pero hay en zonas que están un poco más lejanas. Carolina ya dio la vuelta completa haciendo el conducto regular. Ella se dirigió al Departamento de Educación, se dirigió a la municipalidad, se dirigió a la directora del establecimiento, porque acá en Arauco propiamente tal hay solamente un liceo científico humanista que es el Liceo Bicentenario, y ella también fue a hacer sus gestiones ahí, y de manera como yo también trabajo con otros organismos, nosotros pedimos también audiencia con el CEREPI, como tú dices, él asumió recién el jueves de la semana pasada, estamos esperando su respuesta para poder plantear esta necesidad que hay acá en la comuna, para poder buscar solución rápida, porque ya estamos a mitad de marzo, y en el caso de la hija de Carolina, la ansiedad aumenta día a día. Es una chica que ordena su mochila, prepara su uniforme todos los días para poder ir al colegio, ve que sus compañeras pasan al colegio y la contención que tiene emocional era de sus compañeras que venían de dos estados. Entonces, hacer más que nada un llamado a la autoridad a empatizar con el caso de ella, porque en realidad es una situación súper compleja y como ella dice, la opción de los exámenes libres debe ser una última instancia. Recordar que el Ministerio de Educación, cuando empezó el tema de las clases presenciales, le hicieron un llamado y le dieron mucho auge al volver a las aulas. Entonces ahora no podemos estar proponiendo como alternativa los exámenes libres, porque nos estamos contradiciendo con una iniciativa que tenían cuando se inició de nuevo el tema de pospandemia. Sí, sin duda. Y además también que uno de los desafíos con la cual asume el gobierno del presidente Gabriel Boric es disminuir la deserción escolar. Porque claro, quiere tener a todos los niños y niñas en un establecimiento educacional y es lo que nos está pasando hoy día con al menos 3.000 estudiantes. Como decía Camila, recordar
le extendimos la invitación al Ceremi de Educación, pero a través de su equipo de comunicaciones nos dijeron que por agenda se iban a encontrar en Alto Biobío, ahí en la provincia del Biobío, precisamente en nuestra región. Pero Carolina, ¿qué lleva a todo esto? Porque hoy día tiene un grupo de parlamentarios, sobre todo de la Comisión de Educación, analizando todo esto. El tema de las postulaciones y matrículas ocurrió hace varias semanas atrás y recién hoy día están diciendo que vamos a ver si es que podemos por ley o por decreto aumentar los cupos de los establecimientos. ¿Qué respuesta te dieron precisamente de por qué no se puede aumentar en un cupo a lo mejor el curso, el primero A, el primero B, el primero C? No sé cuántos tendrán, pero en vez de tener 40 ya 41 para que esta niña no quede afuera. ¿Por qué no se ha podido hacer eso? ¿Qué te han dicho? Ella me dijo que ella tenía que llegar una autorización para ella poder hacer ese cupo para mi hija. Y mientras a ella no le llegara, ella no podía hacer nada con nosotras, en este caso. Que ella lo sentía mucho, que entendía mi situación, porque yo le expliqué toda mi situación. Y me dijo que eso solo lo podían hacer el Ceremi de Educación para poder hacerle llegar una carta o algo que a ella la obligue, poco menos, a recibir a mi hija en el establecimiento y hacerle un cupo. Tu caso, por ejemplo... Tengo el caso de una mamá que igual está conmigo y su hijo está en el segundo lugar de la lista y todavía no tiene una matrícula. Yeah. Todavía no. Hemos ido a todos lados juntas. Y tampoco ha tenido respuesta, o sea, tampoco es que sean 100 estudiantes en Arauco, Yesenia, que estén en la misma situación. O sea, perfectamente uno por lógica podría decir, ok, aumentemos el cupo, pero ¿por qué necesitan esperar esta autorización de la autoridad y por qué recién hoy día los parlamentarios están buscando la opción de que por decreto se aumenten los cupos en los colegios, establecimientos públicos y subvencionados? Yo creo que esto es como tratar en educación, como tú dices, la tómbola comienza un proceso como en octubre del año anterior. Entonces ya más o menos en noviembre, diciembre viene ya el tema de los rezagados. Acá en este caso los apoderados, por lo que ellos me cuentan, se vinieron a dar cuenta que estaban sin matrícula en marzo. Entonces, no sé si las personas que tenían que ver con la nota de la lista, había mucho desconocimiento también de los apoderados por parte de cómo funciona el sistema. Entonces también ahí otro llamado, digamos, a la autoridad a empatizar. Hay muchos apoderados que no saben cómo funciona el tema de la lista, que desconocen cómo acceder a un computador y quizás muchos también se quedaron fuera, digamos, del primer periodo de postulación por desconocimiento. Entonces, eso también, tratar de masificar, si bien es cierto este sistema viene hace mucho tiempo, ha habido muy poca información. Nosotros también tratamos de tomar contacto con Luis Toledo, que es el que ve como la parte de admisión acá también en la región. Nos derivó a otra área para poder también seguir conducto regular enviando correos. Por el caso de Carolina, como le digo, hemos mandado los correos correspondientes, se ha tocado todas las puertas que tengan que haber. Lo que te decía antes, el círculo completo y ella lo hizo. Ahora, si bien es cierto, tú mencionas, ¿por qué no se puede abrir un solo cupo? Lo que pasa es que hay que ver una solución que, si bien es cierto, el caso de Carolina es muy urgente, tampoco podemos desconocer que hay más estudiantes. Y al haber más estudiantes, quizás esos todos no caen porque infraestructura tampoco hay en este momento. Entonces quizás yo creo que ahí es donde hay que unir voluntades para ver cómo se soluciona el problema, no para tratar de incluir a esos chicos que están sin matrícula como por asignarlos después en una sala de clases, sino también de brindarles las condiciones para que puedan digamos, materialmente y a través de infraestructura, poder también darle continuidad a sus estudios. Bueno, hace 10 días atrás el gobierno, el Ministerio de Educación, lanzó la campaña Volvamos a clases, que nadie falte. Lamentablemente hoy día faltan cerca de 3.000 niños y niñas en los colegios que están sin cupo y particularmente tu hija, Carolina, y ahí me gustaría preguntarte, porque mucho hablamos post pandemia, durante la pandemia, pero también después de ella, ¿cierto? Y del confinamiento, de lo importante que es para niños y niñas ir a la sala de clases. No desertar, no perder clases, tratar de asistir lo que más se pueda por su desarrollo, ¿cierto? Como niños, como adolescentes, en salud mental y emocional. Pero particularmente para tu hija, Carolina, entendiendo que tiene una situación también de salud mental particular, ¿qué significaría para ella o qué ha significado para ella hasta ahora el no tener un colegio donde asistir a clases? En términos de terapia, ¿habrá retrocesos para ella, por ejemplo, en sus tratamientos? Mucha ansiedad, la he notado muy ansiosa.
porque como decía Yesenia, ella arregla sus cuadernos, los guarda, ve, me pregunta, mamá, ¿te han dado alguna respuesta? Y yo le dije que tenía que esperar 10 días para no causarle más ansiedad de la que ya tiene con este proceso de no tener colegio. Sus compañeras le hablan por WhatsApp que la están esperando, que ella la van a contener si llega al liceo. Y yo le digo que ella tiene que esperar, que tiene que estar tranquila, nomás lo mismo que me decía el psicólogo. Si tú no llevas a tu hija a un colegio por voluntad tuya, o sea, te vulnera sus derechos. Y ahora que lo están vulnerando ellos, nadie hace nada. Entonces, eso me tiene súper mal. Y ahí igual. Ese es otro gran tema, Carolina, porque si tú como madre, como tú bien dices, le privaras la posibilidad a tu hija de ir al colegio, hoy día tendrías probablemente a muchas instituciones públicas encima tuyo, claro, ¿cierto? Siguiendo este caso, porque sería una vulneración de los derechos de tu hija. Pero cuando el Estado es el que tiene a tu hija en esta situación de ansiedad, de angustia, de no poder empezar su año escolar, además entendemos primero medio, nuevo ciclo, enseñanza media, es todo un hito también en la vida de cualquier niño, de cualquier familia, y hoy día no lo está pudiendo hacer. Bueno, ¿y ahí quién responde? ¿Quién le va a devolver a tu familia todos estos días de tener que deambular de una oficina en otra, preguntar constantemente, tener que responderle a tu hija, también tú calmar tu propia ansiedad como mamá para no traspasárselo a tu hija? Es súper complejo el escenario que están viviendo hoy día. Y es terrible. Yo no le deseo a nadie lo que yo estoy viendo con mi hija. Porque yo la veo súper motivada como alumna, fue muy buena alumna, muy respetuosa, tiene muchas ganas de estudiar. Entonces, que no le den la posibilidad de hacerlo, porque ella está, todos los días me pregunta. El otro día yo fui a Concepción a lo de la denuncia y me pedía cuadernos y yo no sabía qué decirle, no sabía qué explicarle, que no me habían dado respuesta. Entonces, ahí estoy súper mal, pero trato de contenerla para que ella se sienta. Le dije que me esperara 10 días, pero no sé si en realidad van a ser 10 días. No tengo claro para nada el panorama y ninguna de las mamás que estaban en esta espera. Sí, es terrible a propósito de lo que hablábamos de la higiene del sueño. Estas cosas son las que quitan el sueño precisamente y va afectando el día a día de todo un núcleo familiar. Yesenia, bueno, sabemos que en nuestro país también tratando de solucionar todos estos problemas que hay, todas estas diferencias que hay entre lo público y lo privado, esta es la realidad de la educación pública. Aquí estamos hablando de la triste realidad de la educación pública. Queremos fomentar, queremos apoyar, queremos dejar de tener esas diferencias entre el CIMSE, por ejemplo, y los resultados de un colegio privado y un colegio público. Imagínate, si aquí el mismo Estado incluso le está de alguna manera cerrando las puertas, si bien están ofreciendo un establecimiento educacional, pero a 1 hora y media. O sea, eso es lo que dice el papel, pero si sumamos los tacos, si sumamos el día a día, son más horas diarias que tienen que estar, obviamente, yendo a dejar a una persona, volviendo. O sea, es también un tema complicado. Y te pregunto que dentro de estas soluciones para mejorar la educación pública vino la creación de los servicios de educación que obviamente están siendo muy cuestionados también. Y entiendo que en Arauco hay un servicio de educación local, porque ya no dependen de los municipios en muchos de estos casos. ¿Qué pasa con eso? ¿Es así? ¿Cómo se ha desarrollado también esa relación entre los estudiantes, los apoderados y estos servicios de educación locales? Ya, primero decir de que el tiempo allí es mucho menor a lo que ustedes señalan, pero ¿cuál es la problemática? Es la locomoción. Tampoco Arauco cuenta como con una locomoción continua. Y lo otro, también la preocupación de los papás, como ustedes dicen, hay un tránsito entre la enseñanza básica, el primer año de enseñanza media, donde los papás están como recién tratando como de soltar un poco más a sus hijos. Entonces, hacerlos viajar solos, ya eso aumenta también una preocupación. El papá se va a ir al trabajo, no va a saber si el niño tomó el bus, no tomó el bus, qué pasa durante el día, si pasó algo en el colegio, si se tuvo que devolver, etc. Eso por una parte. Por otro, señalar de que nosotros acá todavía no somos servicio local de educación. Todavía es del Departamento de Administración Municipal, así que el sostenedor de acá de educación sigue siendo la alcaldesa de Arauco. Respecto a eso, Carolina puede mencionar todas las instancias que ella ha tratado de acercarse. Yo sé que es un problema que hay a nivel nacional, yo sé que es algo que no se puede solucionar, digamos, si es que la alcaldesa quisiera hoy en día poder solucionarlo, quizás no va a poder dentro de sus facultades. Pero vuelvo a señalar de que aquí hay que unir voluntades para lo que pasa hoy en día, se vean como futuras soluciones.
porque como te decía, quizás hoy día el tema de la matrícula, pero el día de mañana va a ser la infraestructura. Entonces ahí donde se hace un llamado, como dices tú, a nivel de autoridades. Yo he tratado también de contactarme con diputados de la Comisión de Educación del Senado. En particular ahora por este caso, pero desde mucho tiempo yo llevo trabajando lo que es, como señalas tú, en favor de la educación pública. Hay muchas cosas que se hacen a nivel de Senado que en la práctica es imposible después aterrizarlo dentro de un aula o dentro de un establecimiento. Y aquí hay un ejemplo, una realidad de que lo que se creó quizás como para ventajas de algunos, hoy en día tiene a muchas familias a la deriva un sistema que está tan digitalizado que personalmente no se puede dar una solución. También decir que dentro de la semana espero que concretar la reunión con el CEREMI donde se va a plantear esta situación y esperar que todos pongan su granito de arena para que esta solución sea definitiva y no estemos de nuevo el otro año, en octubre, noviembre y diciembre, con más situaciones cuando ya a través de esto hay que ir aprendiendo y se puedan ir sacando buenos proyectos en pro de mejorar la educación pública. Yesenia, agradecemos enormemente que ustedes dos hayan querido conversar con nosotros, particularmente a ti, Carolina, por compartir tu historia. Una vez más, muchas gracias y vamos a estar atentos a lo que tenga que decir el actual Ceremi de Educación del Biobío, Carlos Benedetti, recientemente asumido hace una semana, con suerte, ¿cierto?, en la zona, para también ver cuál es la respuesta que dan desde la autoridad con respecto a este tema. Que vuelvan a clases y que no falte nadie es lo que nosotros quisiéramos y lo que ustedes también, pero no están pudiendo. Así que muchísimas gracias y nos veremos en la próxima. Gracias a ustedes. Ahí está un abrazo para todas las familias que en este minuto lo están pasando así de mal. Sabemos son 3.000 niños, 3.000 familias. No es un número menor en nuestro país. 9 de la mañana con 57 minutos, tomamos contacto.